Listo, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a compartir pantalla. Ya pueden hacer su presentación. ¿Estamos por ahí con el otro grupo? ¿Todavía no están listos? Ahorita comenzamos, licenciada, gracias. Muy bien. Licenciada, ¿se mira mi pantalla? ¿Sí? Sí se mira. Ahí está. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 3 y venimos a platicarles un poco sobre el tema de teoría monetaria y las finanzas públicas. Mi nombre es Yesenia Muñoz. Yo voy a hablarles un poquito sobre el tema en teoría de la teoría monetaria. Podríamos decir que es la rama de la economía que tiene relación con el sistema económico y para los clásicos, por llamarlo así, la teoría monetaria reducía a explicar cómo se determina el valor del dinero. Podríamos hablar también un poco sobre lo que es antecedentes históricos de la teoría monetaria y ahí incluye lo que es el origen del dinero. Desde hace mucho tiempo y de manera muy peculiar ha traído la atención de filósofos sociales, de los economistas prácticos. Se trata del hecho de que ciertas mercancías en las civilizaciones desarrolladas adoptaron una forma de piezas acuñadas de oro y plata, junto con documentos que con posterioridad representaron a esas monedas, se convirtieron en medios de cambio universalmente aceptables. Hablando ya un poco de lo que es la teoría monetaria en respecto a la economía, podríamos decir que la teoría monetaria analiza el papel del dinero en el sistema macroeconómico, en los términos de la demanda para el dinero, la fuente de dinero y la tendencia natural del sistema económico, de ajustar a un punto de balance la fuente y la demanda para el dinero, para llegar a un punto que se llama equilibrio monetario
Un sector del sistema macroeconómico se concibe como el sector monetario, y el sector monetario tiene una tendencia natural a converger al equilibrio monetario. Ya un poquito podríamos decir de que hablando sobre el dinero, podríamos empezar como nosotros como personas tenemos que saber desde dónde se origina el dinero y hasta en qué tipo de papel es impreso, por ejemplo, los billetes, ya que esto puede llegar a tener hasta un problema si uno no sabe el origen del dinero. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Así como avanza la tecnología, para bien también puede avanzar para mal, porque hay personas que engañan, por ejemplo, con los billetes falsos a otras, ¿verdad? Y eso puede llegar hasta tener problemas ya un poquito más complicados. Entonces podríamos decir también que la teoría monetaria asume generalmente como aproximación áspera que la fuente de dinero es fijada por autoridades monetarias y se puede cambiar como necesario para el interés público. Esta sería mi presentación y yo les voy a dejar con mi siguiente compañera Jacqueline. Buen día, licenciada y compañeros. Pues como podemos ver, la teoría monetaria de Guatemala tiene distintos enfoques que ha utilizado en la literatura para análisis de la forma en que la política monetaria afecta a la economía en general. Los modelos utilizados van desde modelos de optimización dinámica, grandes modelos estructurales hasta simples modelos BAR. Sin embargo, para la economía guatemalteca no existen antecedentes importantes que hayan abordado el tema. Y esa facilita un análisis de explotación econométrica con un método simple. Este método cuenta con distintas variables y con distintos ordenamientos y es analizado suponiendo dos posibles shocks de política monetaria. Acá nos habla del shock a la emisión monetaria. Este trata de la variable que sirve como indicador del seguimiento, de la política monetaria crediticia, tomando en cuenta que es un indicador eficiente de la oferta del dinero y que adicionalmente constituye una variable en el Banco Central que puede controlar directamente. Habla también de un shock a la tasa de interés, el cual es el promedio ponderado que el sistema bancario cobra por los préstamos otorgados en moneda nacional y para efectos tributarios determina por la Junta Monetaria conforme lo establece el artículo 58 del Código Tributario. La ventaja de esta metodología radica en que la diferencia de un modelo estructural que está sobreidentificado y cargado de la teoría económica del VAR recursivo es justamente identificado y permite aprender de la estructura monetaria en Guatemala. Sin embargo, la teoría de Guatemala ha mostrado cambios importantes en los últimos años. La teoría actual del Banco de Guatemala está basada en metas de los agregados monetarios. Sin embargo, desde 1991, la teoría también incluye metas de inflación recientemente. El Banco de Guatemala ha venido considerando la adopción de un esquema completo de metas de inflación para conducir su teoría monetaria en el futuro. Podrías cambiar. Te adelantaste. La siguiente, perdón, la teoría monetaria internacional. La teoría monetaria internacional es una disciplina reciente. El origen de esta disciplina se encuentra en el ensayo original de Robert Mundell sobre las áreas monetarias óptimas, AMO, en 1962. Los temas de las crisis monetarias internacionales de primera, segunda y tercera generación son temas frecuentes que apuntan a desarrollar aún más la disciplina en plena formación. La teoría de las AMO en 1962 sirvió de base para la creación del euro en el año 2000. La creación del euro significó el desacoplamiento de la Unión Europea
en 28 países de la dominación del dólar en USA de Europa. Bueno, ¿qué significa la teoría AMO? Esta es áreas monetarias óptimas y tiene como objetivo revisar los distintos criterios que se pueden utilizar para la formación de un área monetaria óptima. Segundo objetivo, repasar los principales costes y beneficios de un proceso de integración. El tercer objetivo, los procesos de integración favorecen la convergencia. También tiene como finalidad motivación, que el primer punto es resurgimiento de esta teoría a raíz de los últimos acontecimientos vividos en la economía mundial. Y como segundo, es evidente que se trata de uno de los temas más abordados e importantes dentro de la economía internacional. Sí podemos indicar que la teoría de las AMO trata de determinar las condiciones bajo las cuales es deseable forma una unión monetaria que en este caso se califica como óptima. Las finanzas públicas se conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general. Las finanzas públicas están compuestas por la política que instrumentan el gasto público y los impuestos. Aquí terminó mi tema y pues le cedo la palabra a mi compañera. Buen día, licenciada. Mi nombre es Jocelyn López y mi número de carnet es 2126127. Como primer tema tengo las finanzas públicas como generador y fundamento de auténtica responsabilidad social, que se dice que se ha podido evidenciar que en los últimos años, ante múltiples casos del Estado fallido, en lo económico y lo jurídico, se ha venido incrementando la violencia social ante la agudeza de los niveles de hambre y desempleo, así como el ensanchamiento entre los niveles de extrema pobreza y riqueza en Latinoamérica. También vemos una pequeña descripción aquí de lo que es las finanzas públicas, ¿verdad? Que es la ciencia que se encarga de buscar la manera de satisfacer necesidades reales que demande, la unidad que integran un Estado, inclinándose a cubrir las exigencias del colectivo donde predomina el interés general. También entre estas vemos las actividades financieras del Estado, que el inicio es el momento en que el Estado se apodera de los bienes de la economía y lo convierte en ingreso para poder atender los gastos que le causará cumplir su deber de satisfacción de las necesidades públicas. Y también el fin, cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacer la necesidad, el cual es el propósito del Estado. También tenemos otras ramas, ¿verdad? Que es la necesidad pública, el servicio público, los gastos públicos y los recursos. También tenemos lo que es el déficit público y el superávit público, ¿verdad? Que el superávit público se produce cuando cuando el Estado gasta más de lo que ingresa durante un año. Y el déficit es cuando el Estado gasta, el superávit es cuando el Estado gasta menos de lo que ingresa en el año. Y el déficit es cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, ¿verdad? También tenemos el segundo tema, que son los antecedentes históricos de las finanzas públicas en Guatemala. El origen del Ministerio de Finanzas Públicas se remonta a la época colonial de Guatemala, previo a la independencia. Como era una institución española, recibió el nombre de Diputación Provisional, la cual se encarga de recaudar
y administrar el eranio público. Funcionó bajo este nombre hasta el 7 de octubre de 1825, cuando el Congreso Federal de Centroamérica creó, de conformidad con el artículo 129 de la Constitución Federal, la Dirección General de Hacienda, dependencia del Despacho de Guerra y Hacienda posterior el 30 de agosto de 1827. Se convirtió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 27 de abril el 27 de abril de 1945 se convirtió en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También aquí nos hace falta una fecha importante que sucedió en 1971, donde el Congreso de la República, consciente de las múltiples funciones de las atribuciones del Estado, consideró oportuno generar una separación de dichas funciones y atribuciones con la finalidad, ¿verdad?, de generar un incremento en los ingresos, que se le denomina como el Ministerio de las Finanzas Públicas, ¿verdad? Y también tenemos como tercer punto la modernización de las finanzas públicas. En el año 1789, la Revolución Francesa cambió para siempre las estructuras políticas del mundo, pues a partir de este momento las ideas emanadas dentro de sí irían ganando terreno hasta que finalmente el mundo entero, en su gran mayoría, las compartiría y las practicaría y haría de ellas el basamento de la comunidad pública moderna. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 plasmaba en su letra dos principios sobre el cual se comenzó a construir el Estado moderno. El primero hablaba de la necesidad de la existencia de la construcción de los efectos de la comunidad política fuera reconocida como Estado y por lo tanto el desconocimiento del mismo arte, el vacío legal de la norma fundamental. El segundo término reconoce también la nueva estructura del Estado, la existencia de tres poderes, que sería el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Gracias, licenciada. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buen día, licenciada. Buenos días. Compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Monzón y mi número de carnet es el 2126-309. No me había dado cuenta de que estaba metido con la cuenta de mi hermana, por eso tal vez aparece Alejandra Monzón. Sí. Lo siento. No hay problema. En esta ocasión me toca exponer con respecto al mercado del dinero. Vamos a esperar que ahí está. Miran todos ahí la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Solo que si tiene audio no se oye. No. Yo lo voy a exponer en vivo, en directo. Ok. Solo de inicio, por favor, Yesenia. Gracias. Bueno, en esta ocasión, como les repito, es el mercado del dinero. Un mercado es un sitio de encuentro entre compradores y vendedores. Desde hace cientos de años, el hombre ha establecido puntos de encuentro para intercambiar diferentes productos, alimentos, materias primas, mercancías, etcétera, ¿verdad? Con evolución social y económica, el hombre desarrolla una nueva economía basada en el dinero como unidad-valor, hasta llegar al sistema actual llamado capitalismo. Este capitalismo es un sistema socioeconómico que está fundamentado en dar garantías a la propiedad privada. En la actualidad, casi todas las economías modernas adaptan prácticas capitalistas que regulan y delinean la interacción entre la producción de empresas de capital privado, denominados ofertas, y los consumidores, denominados demanda. La diferencia actual está determinada en el grado de participación de compañías privadas en la prestación de diferentes servicios. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayor parte de los servicios públicos de telefonía y luz son prestados por compañías privadas, mientras que en Europa, países de Europa, el Estado asume la obligación de estos. Las funciones de los mercados financieros son establecer los mecanismos
que posibiliten el contacto entre los participantes de la negociación fija los precios en los productos financieros en función con su oferta y su demanda a reducir los costes de intermediación, lo que permite una mayor circulación de los productos y administrar los flujos de liquidez de productos en mercados dados a otros. Los mercados financieros son el soporte de nuestra actual economía. Existen 5 grandes mercados financieros, que son mercado monetario, mercado de capitales, mercado de commodities y materias primas, mercado de divisas y mercado de productos derivados al mercado monetario de dinero. Es el gran mercado de los capitales a corto. En este mercado participan principalmente los grandes bancos en los que ha de incluir, por ejemplo, los grandes capitales de un dado a otro. Este es un mercado de bajo riesgo y elevada liquidez. El mercado de capitales, como su nombre lo indica, es un mercado organizado y funciona como punto de encuentro entre las personas que disponen de capital y quienes demandan capital. El principal objetivo del mercado de capitales es buscar recursos de inversionistas para que las empresas puedan llevar a cabo sus operaciones de financiación y de inversión en el mercado de capitales. Participan diferentes instituciones, la bolsa de valores. Por ejemplo, las materias primas son bienes que puedan operar también en mercados organizados. Existen commodities básicos como los agrícolas, azúcar, café o soyas, entre otros. Como los materiales, como los metales preciosos, oro, plata, con los cuales son los más demandados en época de nuestra línea irónica, ya que son vistos como activos de refugio del precio de que determina según las condiciones en operaciones de compra y venta del mercado. Y un bien es escaso, de demanda aumenta su precio, tendrá a incrementarse los commodities, como podemos clasificar como grano, soja, maíz y trigo. En las divisas, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que podemos tener una ganancia hasta 3 trillones, y esto solamente es de una transferencia de transacciones internacionales. Esto solamente lo podemos saber a nivel mundial, y se denomina como tipo de cambio de productos derivados de un sistema de instrumento financiero que, como indica su nombre, su valor deriva del precio de otro activo principal, o también denominado activo subyacente. Los activos subyacentes pueden ser de naturaleza financiera, como las divisas, los bonos, las acciones o los índices bursátiles, o los financieros, como los que estamos indicando. Los productos derivados es la posibilidad de establecer la negociación de un activo que tiene un precio futuro incierto a un precio o valor presente. Este tipo de operaciones permite operaciones de cobertura de riesgo y, por ejemplo, para producir la volatilidad del precio es una moneda de posible caída en los precios del producto. Podemos finalizar, por favor. Gracias. Esta sería, licenciada, nuestra exposición, y pues espero les haya gustado. No sé si hay algunas dudas. Ok, si alguien tiene alguna duda puede habilitar su micrófono. Muchas gracias a los dos grupos que expusieron el día de hoy. Recuérdense que este tema de la teoría monetaria entra en el parcial, así que les voy a agradecer que compartan su trabajo para los demás grupos. Y nos quedaría solo un grupo más el próximo sábado sobre el tema de la teoría monetaria. Yesenia, ¿por qué no pudiste encender tu cámara? Licenciada, viera que tengo problemas con el aparatito en la cámara. Ok. Disculpe. Bueno. Recomendaciones. No me den su carnet, no se preocupen. Yo llevo el control de quienes están exponiendo, quienes no, para poderlos ubicar. Si ustedes ven en mi pantalla, pues yo aquí tengo el orden de los grupos con las fechas de las presentaciones que vamos a tener. Y aquí voy marcando quienes ya están presentando, e incluso si ustedes ven en la plataforma, ya he colocado las calificaciones de los grupos que han pasado, a excepción del grupo de ahorita de Yesenia, que no lo he publicado, pero de ahí los demás, ustedes pueden publicarlo.
traten en la medida de sus posibilidades de no leer mucho, de estar preparados siempre para poder hacer la presentación. Recuérdense que esto no solo es trabajo de la clase, sino les sirve para que ustedes practiquen y estén mejorando cada día más, porque hoy por hoy todos están viendo de forma virtual, entonces hay que ir mejorando. Si ustedes van a tener una reunión, un trabajo, muy seguramente la van a tener de esta manera y ustedes tienen que ir mejorando. Traten en la medida de sus posibilidades de estar listos, por favor, porque si perdemos tiempo para el otro grupo e incluso me dejan a mí sin tiempo para poder continuar con el último tema que estábamos hablando con mi persona, porque también entra en el parcial, que se refiere a lo de las ramas de la economía. Entonces sí necesito que siempre estén preparados, por favor, porque sí perdemos tiempo en cuanto a eso, ¿verdad? Aquí les estoy proyectando la dosificación del curso, que ustedes pueden ir viendo que vamos bastante bien en cuanto a las fechas. En efecto, la teoría monetaria la tenemos adelantada porque es lo que ya estamos haciendo las presentaciones, pero si no lo hacíamos de esa manera, el tiempo no nos iba a dar, ¿verdad? Tenemos el proceso, perdón, aquí está mal escrito, el proceso económico y las ramas de la economía, que son los temas que van a entrar en el segundo parcial, igual que la teoría monetaria. El próximo sábado es el último sábado de clases y ahí ya tenemos el parcial. Entonces, de las ramas de la economía, nosotros ya vimos hasta acá, nada más el punto número 1, y estoy tratando de ver de que abarquemos por lo menos estos últimos dos. Lo que es la política económica y las corrientes van a tener que leer la teoría que yo les voy a estar dejar cargando el día de hoy para que ustedes puedan hacer su lectura, porque posiblemente no nos dé el tiempo de poderlo presentar. Pero vamos bien en nuestro cronograma. Miren, en nuestra dosificación de cursos vamos bastante bien. Ok. ¿Qué es lo que, bueno, sí, ya comentamos qué es lo que va a entrar en el parcial, qué son las observaciones que tengo para estos grupos? Recuerden que lo que yo estoy calificando en las presentaciones son el dominio del tema, su presentación, si leen mucho en las exposiciones y que todos estén participando y habilitando sus cámaras. Eso tiene que ver en cuanto a la calificación que estamos teniendo. No sé si tengan a este momento alguna duda o consultita de lo que estamos hablando. Ok. Yoli, solo una pregunta con Dime. el tema de los puntos. ¿Sí? Veo que en GUSA dice 10 puntos de trabajo y 10 puntos de presentación, pero dice valor asignado 15. O sea, no sé si eran 20 o van a ser 15 puntos del trabajo y la presentación. Voy a chequear eso entonces porque yo me recordaba que eran 15. Pero como tengo dos grupos de economía, a uno le asigné 20, al otro le asigné 15, entonces voy a verificar. En cuanto a eso, yo se los confirmo y Ok, si es 20, modifico las notas, porque entonces sí sería que modificarlas. Voy a ok, anotarlo aquí. perfecto. Y solo otro tema, Lick. ¿Sí? Yo tengo un asuntito ahí con la fase número 1, pero no sé si lo podría hablar con su persona más tarde. Sí, nos escribimos o nos llamamos y lo vemos. Y así ya podemos ver lo que haga falta. Ok, perfecto. Gracias. Bueno. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Denme un segundito. No se preocupen que ustedes creen que estamos viendo un tema posterior a lo que están viendo conmigo. Todo tiene relación, así que no se vayan a preocupar en el decir, tal vez no vimos algo del tema anterior que nos pueda servir para entender los siguientes temas. Todo tiene su relación, así que no vayamos a tener ese inconveniente. Vamos a ver si se proyecta esta. Que a veces mi máquina no quiere funcionar. Ahí está.
Para entender lo que significan, vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre ellas. Una economía está compuesta por varios mercados, y cada mercado está compuesto por empresas productoras y hogares consumidores. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en general, como el PIB de un país, el nivel de desempleo, las deudas públicas, etc. Y la microeconomía se enfoca en el comportamiento de las empresas y los hogares que participan en un mercado determinado, y a partir de eso estudia la oferta y la demanda, las fluctuaciones de los precios, cómo se utilizan los recursos en las empresas y en los hogares, etc. En síntesis, la macroeconomía se encarga de estudiar a la economía entera de un país, y la microeconomía se encarga de estudiar lo que pasa en cierto mercado y las decisiones que toman las empresas y los hogares. Si tomamos como ejemplo el año 2020, que fue afectado por la enfermedad contagiosa que todos conocemos, el decrecimiento del PIB, el aumento del nivel de desempleo y el aumento de las deudas públicas son temas estudiados por la macroeconomía y son las informaciones que se comparten con mayor enfoque en los periódicos, la televisión y otros medios para informarnos sobre el estado en que se encuentra el país. Por otro lado, el aumento de la demanda y del precio de los tapabocas, la disminución de la demanda de los pasajes aéreos, la disminución de los ingresos de las empresas de turismo y el aumento de los ingresos de las empresas de delivery son temas tratados por la microeconomía, información que es utilizada mayormente por las empresas. Entendiendo estas diferencias, también entendemos que ambas ramas son muy importantes y necesarias para estudiar a la economía, y que la macroeconomía y la microeconomía se relacionan entre sí. Las compras de los hogares determinan la producción de las empresas, lo que determina el nivel de desempleo y el PIB. Cuanto mayor sea la venta de las empresas nacionales, mayor es el ingreso del Estado, lo que determina la necesidad de las deudas públicas. El aumento de las deudas públicas a largo plazo causa el aumento de los impuestos, lo que hace que los hogares consuman menos, las empresas ganen menos y que el desempleo aumente, y así sucesiva e infinitamente. Así es como difieren la macroeconomía y la microeconomía, y cómo una se relaciona con la otra. Espero que te haya ayudado a entenderlo mejor. Si te gustaría ver videos sobre la macro y la microeconomía con mayor profundidad, déjame saber en los comentarios. Ok. ¿Por qué pusimos esta presentación? Porque eso tiene que ver con el tema que nosotros estamos tratando conjuntamente con las exposiciones que son las ramas de la economía. Regreso a mi material de teoría que ya todos tenemos en la plataforma, que estábamos hablando sobre las subdivisiones de la economía positiva y la economía normativa, que recordémonos que habíamos visto eso. Este gráfico era lo último que no habíamos podido ver, que no estaba cargado, y que lo vemos ahora, que estamos viendo estas ramas que nos están ayudando a entender un poquito más sobre la economía. Y dentro de la economía positiva estábamos viendo que existía la economía descriptiva y la teoría económica. En la economía descriptiva podemos hablar también entonces todo lo que se refiere a la macroeconomía y la microeconomía. Ya estábamos viendo nosotros en el video de qué se trataba cada una de ellas y qué era la diferencia. ¿Por qué la estamos tratando de entender? Porque es en base a estas dos, macro y micro, que nosotros ya trabajamos actualmente todo lo que es la economía, todo lo que estamos viendo ahorita a nivel de teoría, que era lo que estábamos viendo que en el video, que la macroeconomía pues tiene que ver con todo lo que es a nivel general y que tiene que ver a nivel ya mayor de diferentes, e incluso podemos hablar de países, relación de países, ver una comparación entre uno y lo otro. Y la microeconomía, pues estamos viendo que es a nivel familiar, personal o particular, ¿verdad? E incluso podríamos incluir a las pequeñas empresas en esta parte de la microeconomía donde nosotros vamos viendo y donde ya empezamos a desarrollar todos los temas que estamos viendo,
¿verdad? E incluso el tema que se está exponiendo actualmente, que es de la teoría monetaria, tiene que ver con esta parte de acá, que era lo que estábamos viendo precisamente hoy con respecto al intercambio, al trueque que teníamos, ¿verdad? Que estamos viendo que anteriormente se hacían intercambios de productos de necesidad, ¿verdad? De primera necesidad, lo que vimos en los primeros temas, que teníamos las diferentes necesidades, ¿verdad? Hoy por hoy, pues la moneda como tal es la que nos vino a ayudar para poder nosotros obtener cualquier cosa que necesitemos y no ser a través de un intercambio que posiblemente nosotros no tengamos algo que otras personas necesiten y nosotros no podamos conseguir lo que necesitemos derivado de ello, ¿verdad? Entonces, ya en resumen, vimos que la microeconomía, vuelvo y repito, es a lo particular, a lo personal, ¿verdad? Nos ayuda a entender principalmente nuestras finanzas, nuestro manejo y control del dinero a nivel personal o particular. Y la microeconomía es la que nos va a ayudar entonces a nosotros a entender cómo se mueven las masas, cómo se mueven las grandes masas para todo lo que estamos viendo, ¿no? Dentro de las ramas de la economía, tanto la descriptiva como la normativa, tenemos lo que es la política económica o economía política. Son dos temas diferentes. Muchas personas tratan ese tema como que fuera igual y son dos temas diferentes. Entonces, en la siguiente clase vamos a abordar este tema como primer punto y después ya les voy a ceder yo la palabra para que expongan los que les toca el próximo sábado, para que podamos terminar este tema en cuanto a lo que va a entrar en el parcial. No sé, dentro de todo esto, si tengan alguna duda o consultita. Hoy estoy trabajando y espero terminarlo en un cuestionario que nos va a ayudar a nosotros en cuanto a la teoría para poder no solo completar el tiempo, la cantidad, perdón, de puntos que necesitamos en nuestra fase, sino para que ustedes puedan con eso repasar para su parcial. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy porque de todas maneras el tiempo ya se está agotando. Y cualquier duda o consultita que ustedes tengan, lo vamos a estar viendo a través de los canales de comunicación que tenemos. Nos vamos a quedar aquí entonces y nos vemos el próximo día de clases. Gracias por las presentaciones. Por favor, en la medida que vayamos pasando, vayamos mejorando. Los otros grupos van teniendo ese tipo de mejoras y entonces lo estamos viendo conforme van pasando. Por lo tanto, yo voy a ser siendo un poco más drástica en la calificación para que lo tomen en consideración, porque ustedes ya tuvieron las experiencias de otras presentaciones y las observaciones que yo voy dando. Entonces necesito que las vayan aplicando, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos el próximo sábado. Que pasen buen fin de semana. Gracias, licenciada, igualmente. Gracias, Lick. Gracias, Feliz Lick. fin de semana. Gracias, buen día. Bye. Sí. Liz. Sí. Mire, aquí le saluda Randy. Fíjese que yo